lección. Muy buen día para todos, todas y todas. Es un gusto para nosotros poder estar presentándonos aquí. Mi nombre es Santiago Arango Restrepo, hago parte de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia. Mi compañero es... Buenas a todos, mi nombre es John Alexander Ramírez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y voy a estar con mi compañero Santiago exponiendo un poco sobre la aplicación de la derivada y en este caso en la cinética. Perfecto, entonces veremos en este breve espacio veremos entonces en términos generales tres etapas que son, primero pues veremos la derivada, que es la derivada, una descripción muy simplista de la derivada. En el segundo veremos la velocidad, pues la velocidad como primer derivada de la ecuación de posición. Y para un último y tercer momento veremos la segunda derivada de la ecuación que nos vendría representando la aceleración. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada nos representa la razón de cambio instantánea con la que varía, justamente con la que cambia el valor de la función según pues esté cambiando también el valor del que la función depende. Es decir, según varíe su variable independiente. Es importante recordar que la derivada tiene estricta relación con las funciones matemáticas y que cuando estamos calculando una derivada, estamos calculando también el límite de la rapidez con la que la función cambió para ese punto específico o para ese intervalo determinado. La simbología, o bueno, como se puede presentar la derivada, pueden ser en muchísimos pues pueden ser de muchísimas maneras, pero las más comunes que encontramos es f de f' de x, que donde pues f' viene siendo la derivada de una función dada y x pues justamente de la variable de la que depende. Y', que pues viene significando lo mismo, y derivada de y sobre derivada de x, donde y viene siendo la variable dependiente y x la variable independiente. Cuando calculamos la derivada estamos en términos generales y poco profundizados, estamos calculando dos cosas. La razón con la que está cambiando la función para un punto determinado o la pendiente de una recta tangente que coincide, que toca o que roza la función en un determinado punto. Entonces, si hallamos esa pendiente, podemos pues no, esa pendiente nos puede decir la variación que está presentando la función para justo ese momento. Se visualiza de esta manera en donde justamente en el eje X tenemos los X iniciales, X sub 0 para este caso, y en Y tenemos la función que depende de X, entonces por eso f de X sub 0. La parábola aquí viene estando representada como f de x, que es igual a y la pendiente, pues para este caso se está representando como la pendiente de la recta tangente justo para este punto, y entonces la pendiente pues la pendiente eh, o la derivada para esa función f de x sub 0 viene siendo f' de x sub 0 va a ser igual al delta y sobre delta de x, donde pues delta nos indica la variación entre ellos. Y justamente hallando esta pendiente, pues podemos analizar pues cómo está cambiando la parábola justo para ese punto exacto. Hay dos maneras de calcular las derivadas, bueno, dos maneras típicas o dos maneras más estructuradas, por decirlo de alguna manera, que pues una es por el límite incremental, en donde justamente f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Podemos verlo entonces aquí, son unos casos específicos en los cuales nos muestra eh, que la derivada de una constante va a ser siempre 0, porque justamente si reemplazamos justo para este momento, entonces nos va a indicar, pues se va a hacer la resta pues de un mismo valor y nos va a dar evidentemente 0. Entonces por más de que h varíe o no varíe, el límite pues, de una constante va a ser 0 siempre. B, en la derivada de una constante va a ser siempre 0. Sin embargo, también
cuando pues tomamos otra función, esta función que ya viene siendo representada por x al cuadrado, y la reemplazamos en la ecuación del límite incremental, nos da x, pues entonces f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos la función base que es x al cuadrado, lo que nos da, pues operando esto, nos da esto menos la función base, en donde justamente este x al cuadrado menos este x se van a anular, pues por ser el mismo término, pero en diferentes signos, lo que nos va a dar como resultado este límite. A este límite procedemos entonces a sacarle factor común para cancelar el h del denominador con el que queda en el numerador, lo que nos da este resultado. Y justamente como reemplazamos h que tiende mucho a 0, pues es un valor muy pequeño que tiende a 0, es decir, lo podemos asumir como 0, nos va a dar el resultado 2x. Otra manera de calcular la derivada es por la regla de la potencia generalizada. Entonces, nos indica que f de x es igual a u a la k. Justamente esta f de x depende, pues puede ser significada como, u a la k, perdón, esta f de x no pues debería ser f de x sino f de u, porque justamente está dependiendo de u. Y entonces si tenemos esta ecuación como base, la derivada según la regla de la potencia generalizada nos va a dar que la potencia va a bajar a multiplicarse con la base, pero justamente a la potencia se le va a restar 1, lo que nos va a dar pues, como esta ecuación, o bueno, esta reglita que nos dice que va a ser la potencia por la base a la misma potencia restándole 1. Tenemos entonces el mismo ejercicio de ahorita, donde f de x es igual a x al cuadrado, y ahora aplicando por la regla de la potencia generalizada nos da, bajamos entonces el 2 a multiplicar la base y le restamos 1, lo que nos da 2x a la 1, pero pues justamente el a la 1 pues no significa mucho. Entonces, recordando que la cinética es la rama de la física que estudia los sistemas en movimiento, los sistemas que están quietos, y justamente aplica los conceptos de longitud, de tiempo, de masa, de distancia, de velocidad, etc. Cuando nos dan una ecuación que nos describe la posición de una partícula, hallando la derivada de esta ecuación, podemos hallar la velocidad. Para este caso específico tenemos que x, donde x es la posición, es igual a f de t, donde t es el tiempo, justamente la posición depende del tiempo. La ecuación es representada de esta manera, t al cubo menos 3t, si la derivamos con la regla de la potencia generalizada nos da este resultado, que justamente pues es su derivada. Pero ¿por qué la derivada de esta ecuación nos indica la velocidad? Justamente cuando estamos hallando la derivada nos está indicando la razón de cambio de x sobre la razón de cambio de t. Es decir, también puede ser representada como delta de x sobre delta de t. Lo que nos indica pues que justamente es la velocidad, teniendo como concepto que la velocidad es el cambio de la distancia sobre el tiempo. Aquí a la derecha tenemos entonces una gráfica que nos muestra, en este caso, un momento lineal de una variación en la distancia que está en el eje Y sobre el tiempo que está en el eje X, nos lo muestra de manera pues lineal. Sin embargo, si aplicamos la derivada, no sé, para este punto, podemos saber la velocidad específica para ese punto, pero la velocidad instantánea para justamente ese momento. Entonces, en una aplicación a la vida cotidiana, si nos dan la descripción nos dan una ecuación que nos describe la posición de un avión, podemos saber a qué velocidad está yendo el avión si derivamos justamente esa ecuación que la describe. Pero entonces, ¿qué pasa con la aceleración?
Bueno, pero ¿y la aceleración qué? Bueno, para hablar de la aceleración y relacionar con el cálculo, primero es importante definir lo que es la aceleración. La aceleración es una magnitud derivada vectorial y eso indica la variación de velocidad por unidad de tiempo, o en otras palabras, cómo cambia la velocidad en un intervalo específico de tiempo. Entonces, para ya relacionar esto con el cálculo, podemos ver que, como dijo mi compañero, la velocidad era la primera derivada de la ecuación de posición, es decir, la derivada de posición contra el tiempo, y esto daba la función de la velocidad. Y para poder encontrar la función de la aceleración, es necesario derivar la función de la velocidad. Y para llegar a esto existen dos caminos. Uno es si se tiene directamente la función de la velocidad, tomar esa función, derivarla y se tendrá la función de aceleración. Pero si no se tiene y más bien se tiene la función de la posición, lo que se va a hacer es utilizar el concepto de segunda derivada, que sería el tomar la ecuación de la posición, derivarla pues por primera vez para que la función de la función de velocidad, y ya después de tener la función de velocidad, proceder a derivarla por segunda vez. Entonces se podría poner f doble prima de t que vendría siendo igual, si aplicamos pues lo que es la regla del exponente, sería pues 6t, y como es una constante sería igual a hacer esa función constante. Entonces esta sería la función de la aceleración, que sería la segunda derivada. Y esto se aplica pues, con el concepto de segunda derivada. Y si hiciéramos igual de cuenta que nos hubieran dado esto como función de velocidad directamente, no que nos dijeran que era la segunda derivada, sino que nos dijeran que esta era la, la función de velocidad, se hacía exactamente lo mismo y el resultado iba a ser exactamente igual. Entonces, por ello es que se plantea que existen dos caminos. Por eso dice, por tanto, si se busca la aceleración instantánea, da igual si se toma la segunda derivada de la posición o se deriva la función velocidad. ¿Y cómo es la función de esto? Esto es muy útil porque en casos donde se quiere encontrar la aceleración instantánea, teniendo ya la función, solo correspondería reemplazar. En un caso hipotético se podría decir, si se pregunta por la aceleración instantánea en el tiempo 2, se podría decir que f de 2, f w' de 2, porque aquí lo hicimos como segunda derivada, f w' de 2 es igual a 6 por 2, pues si reemplazamos a t, lo cual sería igual a 12 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, esta es una de las muestras de las tantas funciones que puede tener la aplicación del cálculo diferencial y las derivadas en el mundo. En este caso, la aplicación fue en física, más específicamente en la cinética. Y por ello se puede ver como lo importante que es esta herramienta en muchos otros ámbitos. Pues aquí se puede ver ejemplos de la física, pero existen muchísimas más aplicaciones en general. Espero esta presentación haya sido de su agrado, todos los conceptos hayan quedado muy claros y que estén muy bien.